Atadas en el desierto por el odio de su propio padre, dos hermanas fueron condenadas a morir bajo el sol implacable. Pero cuando todo parecía perdido, apareció un guerrero apache, fuerte, solitario, marcado por cicatrices, que con un solo gesto cambió su destino. Lo que comenzó como rescate se convirtió en un amor capaz de desafiar al dolor y unir dos mundos que jamás debieron encontrarse. México, 1876. En la hacienda Montalvo, una puerta pesada se cierra como una sentencia, y el eco viaja por los corredores de adobe, entre santos entronizados y retratos que vigilan desde su marco dorado. Afuera, el viento del norte levanta polvo y trae olor a mezquite, a cuero secándose al sol, a maíz tostado y miedo. Ese año, al que las gentes del pueblo llamarían después el año del destierro, dos hermanas aprendieron que la dignidad también puede temblar y aún así no se cae. Josefina Montalvo, de 20 años, siempre caminó como si cargara una antorcha invisible. No decía más de lo necesario, pero en sus silencios había una hondura que incomodaba a muchos hombres y que, sin embargo, calmaba a los niños y a las mujeres cansadas del patio. Su cabello oscuro, trenzado con cinta azul, olía a lavanda y a sol. Sus manos, acostumbradas a los libros escondidos y a la rienda del caballo al amanecer, sabían tanto de ternura como de firmeza. A su lado Magdalena, de 18, el rostro claro de pecas suaves, la mirada grande y serena, parecía hecha de agua mansa, pero escondía una voluntad de raíz. El rumor de su supuesta infertilidad corría como culebra por la mesa de las comadres, golpeando donde más duele. No en el cuerpo, sino en el valor que el pueblo le asignaba a una mujer. Ella escuchaba sin bajar la cabeza, doblaba las sábanas, recitaba por dentro una oración y sentía cómo Josefina le apretaba la mano bajo el mantel, diciéndole sin palabras: «Estás viva, y eso basta». Don Hilario Montalvo, su padre, no siempre fue una sombra. Hubo un tiempo en que los domingos le brillaban los ojos al ver a sus hijas correr detrás de los patos en el estanque. Pero el poder, como la sed del mediodía, endurece la lengua y estrecha la vista. Los otros hacendados, hombres de sombrero rígido y juicio rápido, comenzaron a medirlo no por su cosecha ni por su palabra, sino por su orden doméstico. Y Josefina, con su no limpio como un tajo de luz, había rechazado un matrimonio arreglado con el hijo de un vecino que hilaba intrigas con rosario en la mano. El rechazo hizo ruido. Hubo copas de tequila alzadas con sonrisas torcidas y chismes servidos como pan fresco. La iglesia local, con voz almibarada, le habló de obediencia y de escándalo. Y don Hilario, más atento a la mirada ajena que al latido de su casa, comenzó a sentir vergüenza de lo que debía enorgullecerlo. En las cocinas, el caldo hervía con ajo y cilantro, las ollas cantaban con la paciencia de siempre, pero el aire estaba distinto. Las sirvientas susurraban y hacían la cruz al ver pasar a las muchachas. La leña tronaba como si protestara. Josefina no pedía permiso para existir. Caminaba entre esos murmullos como quien cruza un río, con la falda levantada y los ojos puestos en la orilla. Magdalena, que conocía el peso de las palabras que no se pueden refutar, aprendió a respirar hondo para que no la rompieran por dentro. En la noche, cuando todo callaba y los grillos tomaban la hacienda como si fuera su templo, las dos se recostaban cerca, espalda con espalda, como niñas otra vez, contando estrellas por la ventanita, hasta que el sueño venía como una bendición. El día en que todo cambió, el sol estaba pálido, encapotado por una polvareda lejana. Don Hilario mandó ensillar el carruaje antes de la misa. Dijo que iban a visitar un terreno nuevo, con esa voz plana que anuncia desgracias. Les pidió que vistieran sobrias, sin la cinta azul en el cabello, sin los pendientes de perla de la madre. Josefina lo miró sin temblar. Magdalena, con un hilo de voz, preguntó si tardarían. «Lo que sea necesario», respondió él, y los capataces apartaron la vista como quien no quiere ver caer una lámpara. El camino al desierto era una línea que se borraba y regresaba, un latigazo de tierra abierta que olía a piedra caliente y a abandono.
Los nopales se erguían como custodios espinosos. Las chicharras delirantes marcaban una hora que parecía no pasar nunca. Josefina apretó el rebozo contra el pecho de su hermana, protegiéndola del polvo. Ninguna de las dos lloró. La dignidad a veces se parece al orgullo, pero no lo es. Es sostenerse aun cuando te bajan la cara hacia el suelo. Al llegar a un paraje donde el horizonte era un tazón de fuego invertido, el carruaje se detuvo. No había sombra, salvo la que hacía el propio cuerpo. Un trozo de cerca abandonada, madera reseca con clavos torcidos, interrumpía la monotonía del paisaje como un recuerdo de algo que se quebró y nadie quiso reparar. Don Hilario descendió primero. Caminó despacio, mirando la nada, tal vez porque la nada le devolvía la razón que buscaba. Ordenó a los peones que bajaran a las muchachas. Nadie se atrevió a preguntar. Una bandada de pájaros negros dio un giro y se alejó, como si entendiera el idioma del peligro. No hay palabra que alcance para nombrar el momento en que un padre decide deshacerse de sus hijas. Hay sí cosas que lo describen: el cuero de las riendas chirriando, el sudor amargo en la nuca, la mano que tiembla no de pena, sino de rabia sostenida, el olor a hierro viejo de un cuchillo. Josefina dio un paso al frente. «Padre», dijo, y la palabra fue un espejo. Él no quiso mirarse. «No me llames así», murmuró, y algo en el cielo se oscureció, aunque el sol siguiera ahí, implacable. Les ataron las muñecas a la madera áspera. La piel de Josefina, curtida por el viento del amanecer, resistió mejor que la de Magdalena, que pronto sangró en puntitos finos, como un rosario invertido. Los peones, con el sombrero echado hasta las cejas, no sabían si apretar o aflojar, y en esa indecisión se les fue la hombría. Josefina, con la boca seca, alcanzó a decir: «No te llevas nada, padre. No te llevas nuestra dignidad». Fue más una constatación que un desafío. Él tragó saliva como quien pasa un hueso entero. Las palabras que justifican la crueldad suelen venir cubiertas de una moral que no alimenta a nadie. Don Hilario habló de vergüenza, de orden, de lo que debía hacerse para que la familia no se hundiera. Habló de Dios con un dejo burocrático. Dijo que era mejor así, que la vergüenza sin cuerpo pesa menos. Magdalena cerró los ojos, no para huir, sino para que ninguna lágrima tuviera el privilegio de caer frente a él. Josefina, en cambio, sostuvo la mirada sosteniéndolo a él también, como si fuera su última obra de caridad. El viento cambió de golpe y les trajo olor a agua que no existía cerca, quizá un riachuelo enterrado en la memoria de la tierra. Los capataces subieron al carruaje y aguardaron. Don Hilario, antes de dar la orden de partir, se acercó a apenas 2 pasos. Vio el pulso en la garganta de Josefina, regular, terco. Vio el hilo de sangre en la muñeca de Magdalena, limpio, tímido. Por un segundo, una sombra de duda le pasó por los ojos, como la nube que suaviza el sol sin lograr apagarlo. «Perdónenme», dijo. Pero no era un perdón que naciera del arrepentimiento. Era un perdón que pedía justificarse ante sí mismo. Se dio la vuelta. El carruaje crujió, la bestia resopló, y el polvo comenzó a cubrirlo todo con su manto gris. El silencio que quedó no fue silencio. Fue una música áspera, hecha de chicharras, de un halcón distante, del propio latido. La madera caliente quemaba en la espalda. El aire, pesado, oprimía el pecho como un llanto viejo. Josefina inclinó el cuerpo cuanto pudo para alcanzar a su hermana con el hombro. Ese roce, pequeño como un sílabas, fue una promesa. «Estoy», susurró. Magdalena respondió con un resuello que traía consigo la voluntad de no sucumbir. Había aprendido de su hermana que la fuerza no siempre ruge. Muchas veces, la fuerza es apenas un hilo que no se quiebra. La tarde comenzó a caer lenta, pintándolo todo de cobre. Un olor a salvia machacada llegó con el viento, mezclado con el sabor a tierra que se mete entre los dientes. En el horizonte, las montañas parecían animales dormidos, guardianes cansados de la humanidad. Josefina levantó la barbilla y dejó que el sol le lastimara los ojos. Si iban a convertirlas en desierto, pensó, que el desierto las viera de frente. Fue entonces cuando un recuerdo llamó a otro.
la voz de su madre enseñándoles a distinguir el canto del censontle, el miedo de la primera noche sin luna, la primera vez que una señora del pueblo le dijo a Magdalena que mujer que no puede ser madre es vaso roto, y el vaso, sin embargo, jamás había estado tan lleno como en ese instante, con el corazón de Magdalena latiendo firme contra la cuerda. Josefina sonrió, mínima, como quien firma un papel que nadie le puede arrebatar. La dignidad, comprendió, no te la da nadie. La dignidad se sostiene. Cayó el primer resplandor de la noche, una hebra violeta cruzando el cielo. El frío, tímido al principio, comenzó a arrimarse a los tobillos. Un coyote lanzó un aullido del otro lado de un cerro bajo, y ese lamento le pareció a Josefina un salmo antiguo. Magdalena tembló, el cuerpo pedía agua, el estómago pan, la piel sombra. «Resiste», dijo Josefina, y esa palabra calentó como un brasero. No lo sabían, pero la noche que se abría llevaba en su costura una respuesta. Un destino ajeno ya había sentido el llamado, aunque el destino no tiene oídos ni pies. Lo llevan los hombres que saben reconocerlo. Lejos de ahí, una huella desnuda marcaba la arena con ritmo seguro. Había una espalda ancha curtida por el sol, un cabello largo que rozaba la nuca, un pecho cruzado por cicatrices como mapas de una guerra antigua. Había, también, un juramento silencioso: cuidar lo que el mundo desprecia, el desierto que todo lo oye. Se preparó para asistir a un encuentro que partiría en dos, la historia de los Montalvo. La luna empezó a levantarse, redonda, lenta, como una vela encendida en mitad de un templo. El aire se volvió más fino, y por un instante pareció que la tierra contenía el aliento. Josefina cerró los ojos y vio, no sabe de dónde, una imagen, manos firmes cortando una cuerda, agua fresca golpeando la lengua, una voz grave diciendo palabras de amparo. No era una fantasía, era la memoria del futuro que a veces visita a los que están al borde. Magdalena, agotada, apoyó la frente contra la madera, y la madera, aunque dura, le devolvió un calorcito modesto, como si el mundo quisiera, de alguna manera, pedir disculpas por los hombres. El carruaje de don Hilario ya sería apenas un trazo en la distancia. Los comentarios en la mesa de los hacendados estarían sirviéndose con el postre. Pero aquí, en medio de la inmensidad, dos muchachas sostenían con su cuerpo el derecho a existir. Y el desierto, que es juez severo pero justo, estaba a punto de pronunciar su veredicto. Esa noche, bajo la luna que bendice sin preguntar, el destino ya venía hacia ellas, con paso firme, descalzo, sin camisa, trayendo consigo no solo fuerza, sino una misericordia que había aprendido a sobrevivir al dolor. Antes de que la oscuridad fuera total, un brillo breve corrió por la hoja de un cuchillo. No era amenaza, era promesa, y las estrellas, cómplices antiguas de las mujeres que esperan, titilaron como si dijeran: aguanten un poco más. El amanecer no siempre llega por el oriente, a veces llega con forma de hombre. Antes de continuar con este amor de época, suscríbete y regálanos un me gusta. Tu apoyo es lo que hace posible que sigamos compartiendo romances que tocan el alma. Y cuéntanos en los comentarios la palabra renacer, para saber que eres parte de esta comunidad que cree en el poder eterno del amor. El sol, inmenso y despiadado, trepaba cada vez más alto sobre el horizonte, como un verdugo que no se cansa de alzar su espada. Las horas en ese desierto inmóvil no se contaban con relojes, sino con la sequedad de la garganta, con el ardor que abría grietas en los labios, con el cansancio que hacía más pesadas las pestañas. Josefina y Magdalena seguían atadas a esa cerca olvidada, pedazo de madera reseca que crujía bajo el calor como si se quejara de ser cómplice de un crimen tan infame. El aire ardía, espeso, quemando los pulmones cada vez que intentaban respirar. El polvo, levantado por el viento, se metía en los ojos como agujas diminutas. Josefina mantenía la cabeza erguida, aunque el cuello le pesaba como hierro. Miraba el horizonte una y otra vez. Buscaba en la línea interminable de arena algo que les diera sentido, un milagro escondido entre la nada.
Magdalena, en cambio, inclinaba la frente contra la madera, sus trenzas pegadas por el sudor, sus mejillas encendidas como brasas. Cada tanto cerraba los ojos y murmuraba oraciones apenas audibles, como si fueran canciones de cuna que ella misma se regalaba para no rendirse. Un halcón sobrevoló la escena, girando lento, dibujando círculos cada vez más cerrados sobre ellas. Josefina lo vio y apretó la mandíbula. Sabía lo que significaba. El animal esperaba. La muerte, incluso en la naturaleza, tiene paciencia. Ella, sin embargo, no iba a permitir que el destino las dejara como carroña en medio de la nada. Con un esfuerzo doloroso, inclinó su cuerpo lo suficiente para que su hombro rozara el de Magdalena. Fue apenas un contacto, pero en ese roce ardía toda la determinación que no podía decir en voz alta. «Resiste, hermana», susurró con los labios agrietados. «No nos entregues todavía». Magdalena abrió los ojos, empañados por lágrimas que el calor secaba antes de rodar. La miró con esa mezcla de miedo y confianza que solo existe entre hermanas, y en su mirada había una pregunta muda. ¿Cómo resistir si ya no queda nada dentro? Josefina le devolvió una media sonrisa quebrada, como si quisiera recordarle que la dignidad, incluso en el dolor, es un alimento secreto. El viento cambió de dirección y trajo consigo un olor amargo, como de hierbas secas ardiendo en algún lugar lejano. Josefina cerró los ojos un instante y aspiró profundamente. El aire quemaba, pero dentro de ella nacía un recuerdo. La voz de su madre, aquella mujer que había muerto demasiado pronto, diciéndoles que cada persona llevaba una fuerza escondida que solo aparecía cuando la vida la ponía de rodillas. «Las flores más fuertes nacen en las piedras», había dicho una vez mientras bordaba bajo la sombra de un naranjo. Esa frase se clavó en Josefina como un ancla. El cuerpo de Magdalena temblaba. La joven respiraba entrecortado y el sudor resbalaba por su cuello hasta perderse en el escote de su vestido polvoriento. Josefina quiso cubrirla, protegerla de ese sol que parecía un enemigo jurado, pero estaba atada igual que ella. Entonces se le ocurrió otro acto de cuidado. Comenzó a hablarle despacio, con voz firme, contándole recuerdos hermosos de la infancia. Le habló de las tardes en que jugaban a esconderse entre los maizales, de las carcajadas que resonaban en los pasillos de la hacienda cuando corrían por la escalera, de la vez en que la lluvia entró por el techo roto y durmieron juntas bajo una manta improvisada, imaginando que estaban dentro de un barco. Magdalena, escuchando, respiraba con más calma, como si esos recuerdos fueran agua fresca cayendo en su boca reseca. De pronto, un sonido quebró la monotonía de la tarde. Un coyote aulló a lo lejos. El eco rebotó en los cerros y llegó hasta ellas como un recordatorio de que la vida salvaje acechaba. Magdalena se estremeció y cerró los ojos, pero Josefina no. Ella fijó la mirada en ese horizonte vacío, como si desafiara a todo lo que pudiera salir de él. Su voz interior repetía una plegaria que no aprendió en la iglesia, sino en la intuición. Si existe en este mundo algo justo, que venga ahora. Que venga para ella, no para mí. El sol seguía quemando, pero el cielo comenzó a cambiar de matiz. Las nubes, finas y rojizas, empezaron a estirarse sobre el poniente, como si anunciaran que el día se marchaba a regañadientes. La luz se tornó dorada y cruel, iluminando cada grano de arena como brasas diminutas. Josefina sintió que el tiempo se había detenido, que ese día no iba a terminar nunca. Pero dentro de esa eternidad asfixiante, algo más empezó a gestarse, una certeza extraña, como un presentimiento. Magdalena, apenas consciente, susurró con voz quebrada: «¿Crees que mamá nos ve?» Josefina tragó saliva. Su garganta dolía como papel rasgado, pero no dudó. «Sí, nos ve, y no permitirá que muramos aquí». Las palabras salieron seguras, aunque dentro de ella temblaran como ramas en tormenta. Pero Magdalena creyó, y eso bastaba. La tarde descendía con lentitud. Los insectos comenzaron a zumbar. El aire refrescó apenas, y con ese cambio llegó una pausa breve en el sufrimiento.
Josefina cerró los ojos un instante y escuchó el silencio. Era un silencio distinto, no vacío, sino expectante. Un silencio que parecía anunciar que algo o alguien se acercaba, y en ese presentimiento, su corazón, cansado y reseco, dio un salto extraño, como si quisiera adelantarse a lo que aún no veía. El sol se despedía con un último destello sangriento, y las hermanas, sostenidas por el hilo de la dignidad y del amor fraternal, resistían todavía. No sabían que, más allá de las dunas, un destino imponente caminaba hacia ellas, con paso firme, con la fuerza de la tierra en su piel, con el poder de cambiar para siempre el rumbo de sus vidas. Porque a veces, cuando todo parece perdido, es justo entonces cuando la salvación comienza a escribir su entrada. La noche había caído como un manto pesado sobre el desierto, y las hermanas apenas podían mantenerse en pie, sostenidas más por la voluntad que por la carne. La cuerda mordía sus muñecas, y la madera reseca de la cerca se había convertido en una herida constante. El frío del desierto, traicionero después del calor abrasador, comenzaba a clavarse en sus huesos. Magdalena tiritaba, sus labios morados temblaban con un murmullo apenas audible, y Josefina, con la frente en alto, trataba de prestarle su propia fortaleza, aunque por dentro sintiera el mismo miedo que la acechaba desde que su padre las había dejado allí. Entonces, un sonido distinto se mezcló con el silencio. No era el aullido de un coyote ni el chillido lejano de las aves nocturnas. Era un paso firme, descalzo, que golpeaba la tierra con la seguridad de quien pertenece a ella. Primero fue apenas un rumor, un eco, y después se volvió tan claro como un latido que se acerca. Josefina entrecerró los ojos, intentando distinguir en la penumbra aquello que se movía entre las sombras. Su corazón, que hasta entonces había latido cansado, dio un vuelco. Algo se aproximaba. De pronto, la silueta apareció, recortada contra la luz blanca de la luna que se alzaba en lo alto como una lámpara divina. Era un hombre, alto como un árbol sagrado, imponente como una montaña. Su torso desnudo reflejaba la claridad plateada. Los músculos marcados parecían cincelados por la misma tierra, y las cicatrices que cruzaban su piel eran testigos de batallas antiguas, de dolores que no habían logrado quebrarlo. Su cabello largo y oscuro caía sobre los hombros, moviéndose con el viento nocturno como una bandera viva. Josefina contuvo el aliento. Nunca había visto a alguien semejante. No era solo su fuerza física lo que imponía respeto. Había en él un aire de eternidad, una dignidad salvaje que lo hacía distinto a cualquier hombre que hubiera conocido en la hacienda o en el pueblo. Magdalena, débil y temblorosa, alzó la vista y susurró con voz quebrada: ¿Un ángel? Pero Josefina sabía que no era un ángel, porque sus pies pisaban la tierra con demasiado peso, con demasiada verdad. Era un hombre, y sin embargo parecía traer consigo la promesa de algo más grande que la vida. El desconocido se detuvo frente a ellas. Sus ojos oscuros, profundos como la noche misma, recorrieron la escena. Vio las muñecas sangrantes, los labios resecos, la humillación impuesta por aquel que debió protegerlas. En su mirada ardía una mezcla de furia y compasión, como si aquellas mujeres fueran un reflejo de todas las injusticias que había presenciado. Sin pronunciar palabra, desenvainó un cuchillo apache. El brillo de la hoja reflejó la luna como un destello fugaz. Josefina cerró los ojos no por miedo, sino porque en ese instante comprendió que el destino había llegado, vestido de hombre y marcado por cicatrices. Sintió el roce del acero en la cuerda, y de pronto la opresión en sus muñecas desapareció. La libertad quemaba tanto como las ataduras, pero era un ardor dulce, un ardor que devolvía la vida. Mientras yo respire, nadie volverá a atarlas como animales, dijo él, y su voz grave, áspera y profunda, resonó como un juramento grabado en piedra. Josefina tembló, pero no de frío. Fue como si esas palabras hubieran encendido una hoguera en su pecho. Magdalena, llorando en silencio, cayó de rodillas apenas la cuerda cedió, y el hombre la sostuvo con una delicadeza que contrastaba con su fuerza.
De una bolsa de cuero sacó un poco de agua y la acercó a sus labios. El líquido, tibio pero salvador, recorrió la garganta de la joven como un río milagroso. Después ofreció el mismo alivio a Josefina, que bebió mirándolo a los ojos, descubriendo en ese gesto un cuidado que jamás había recibido de su propio padre. El silencio volvió a cubrirlos, pero ya no era el mismo silencio de la condena. Ahora era un silencio expectante, un silencio que sabía que algo había cambiado para siempre. Josefina, con el corazón latiendo como nunca, lo observó de pie, erguido, iluminado por la luna, y entendió que aquel hombre no era una casualidad del desierto. Era la respuesta. Tenoch Valdivia, así se llamaba ese guerrero apache de 30 años, no lo dijo aún, pero en sus ojos estaba escrito que había llegado para trastocar el destino. Y aunque Josefina no lo supiera en ese momento, ese encuentro sería el principio de una historia que desafiaría el odio, el prejuicio y la muerte misma. La noche siguió su curso, y mientras la luna avanzaba sobre el cielo, en medio del desierto ardiente y cruel, había nacido algo que ni la crueldad de un padre ni la inmensidad de la arena podrían apagar. La promesa de una vida nueva, de un amor que todavía no tenía nombre, pero que ya ardía en silencio como el fuego oculto bajo la ceniza. El desierto, que unas horas antes había sido verdugo implacable, comenzó a transformarse en un escenario de milagro. Bajo la guía firme de aquel apache imponente, Josefina y Magdalena dieron sus primeros pasos libres, tambaleantes, todavía con las muñecas marcadas por las cuerdas. El aire nocturno les acariciaba la piel ardiendo, y el cielo estrellado se desplegaba como un manto bordado con miles de luces, testigo silencioso de una escena que parecía imposible. Dos jóvenes condenadas a morir caminaban ahora hacia la promesa de un refugio. Tenoch no hablaba mucho. Sus pasos eran decididos, como si conociera cada piedra y cada sombra de la arena. Llevaba un pequeño cuenco de agua colgado al costado y una bolsa de cuero con maíz seco y hierbas. Nada más. Y sin embargo, parecía bastarle para enfrentar la inmensidad. Su presencia imponía tanto respeto que Josefina, pese al cansancio, lo miraba con admiración creciente. Había algo en él que no se parecía a ningún hombre que hubiera conocido. Una fuerza silenciosa que no necesitaba gritos ni violencia para hacerse sentir. El camino hasta el refugio fue largo, marcado por el crujir de la arena y el murmullo de los insectos nocturnos. Magdalena, débil, se apoyaba en el brazo de su hermana, y cuando las fuerzas le fallaban, Tenoch la levantaba con naturalidad, como si cargarla no significara peso alguno. Josefina lo observaba en esos gestos, un guerrero marcado por cicatrices que, sin embargo, trataba a su hermana con la ternura de un guardián. Algo en su interior se estremeció, un sentimiento que no sabía nombrar, pero que le devolvía esperanza. Al fin llegaron a un rincón protegido entre rocas. Allí el apache había levantado un refugio sencillo, ramas secas amarradas, pieles curtidas extendidas sobre el suelo, piedras apiladas formando un pequeño círculo donde ardía un fuego que resistía al viento. El humo subía en espiral, impregnando el aire con olor a leña y salvia. Las llamas iluminaban los rostros cansados de las hermanas, devolviéndoles un calor que parecía abrazarlas después de tanta hostilidad. Tenoch sacó de su bolsa granos de maíz tostado y los colocó sobre una piedra caliente. El aroma, humilde pero poderoso, se expandió en el aire, despertando en Josefina un recuerdo de la cocina de su madre, del murmullo de ollas hirviendo y del pan recién hecho. Se le llenaron los ojos de lágrimas no por tristeza, sino porque comprendió que, aún en medio del abandono, la vida todavía podía ofrecer consuelo. Magdalena, con las manos temblorosas, aceptó los granos que él le ofreció y los llevó a la boca con ansia. El sabor era simple, terroso, pero para ella fue como probar la misericordia misma. El agua, guardada en un cuenco de barro, pasó de mano en mano. Josefina la bebió despacio, sintiendo cómo cada sorbo la devolvía a la existencia. Sus labios aún agrietados se humedecieron y al levantar la vista encontró los ojos oscuros de Tenoch, que la observaban sin apartarse. No había deseo en esa mirada ni juicio, había algo más profundo,
la confirmación de que la había visto, de que había reconocido en ella más que una víctima, más que una muchacha abandonada. La había visto como mujer, como alma, como alguien que merecía estar viva. El silencio alrededor del fuego no era incómodo, era un silencio sagrado, lleno de significados invisibles. Magdalena, agotada, se recostó sobre una piel tendida y sus párpados cayeron al instante. Josefina permaneció despierta, sentada frente a las llamas, mirando cómo las chispas subían al cielo y se confundían con las estrellas. A su lado, Tenoch afilaba con calma la hoja de su cuchillo. No pronunciaban palabra, pero cada crujido del fuego, cada respiro, cada movimiento de sus manos construía un diálogo secreto entre ellos. En un momento, Josefina se atrevió a hablar. «No entiendo por qué nos ayudaste. Otros habrían pasado de largo». Él levantó la mirada y, tras un silencio largo como un suspiro del viento, respondió con voz grave: «Porque vi en ustedes lo que yo perdí, y no podía permitir que la tierra se las tragara sin luchar». Sus palabras cayeron como piedras en el corazón de Josefina, que comprendió que aquel hombre cargaba con una herida tan profunda como la de ellas. El fuego iluminó su rostro, y por primera vez, ella sintió que la soledad que las ahogaba se había quebrado. La noche avanzó. El canto lejano de un búho se mezcló con el crepitar de las brasas. Magdalena dormía tranquila, respirando al compás del viento, y Josefina, aunque agotada, no pudo apartar los ojos de Tenoch. Había en él un misterio que la atraía, un silencio lleno de historias no contadas, y una fuerza que parecía sostener no solo su cuerpo, sino también su espíritu. Cuando el sueño por fin la venció, se recostó cerca de su hermana, envuelta en el calor de las pieles y en el aroma del humo. Antes de cerrar los ojos, pensó que el desierto ya no era un lugar de muerte. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que era un lugar de comienzo. Y allí, bajo ese cielo eterno, con las estrellas como testigos, nació en silencio una semilla que crecería en medio de la adversidad. La semilla de un amor que aún no se atrevía a pronunciar su nombre, pero que ya ardía en el corazón de Josefina con la misma intensidad que el fuego que los mantenía con vida. La primera luz del amanecer se filtraba entre las montañas lejanas, tiñendo de rosa y oro la arena todavía fría del desierto. El fuego de la noche se había reducido a brasas rojas que respiraban lentamente como un corazón cansado. Magdalena dormía profundamente, con el rostro apacible después de tantas horas de angustia, su cuerpo al fin entregado al descanso que la vida le había negado. Josefina, en cambio, abrió los ojos mucho antes de que el sol asomara. El silencio de la madrugada le permitió observar con calma la figura de aquel hombre que había cambiado su destino. Tenoch se encontraba de pie, no muy lejos del refugio, contemplando el horizonte como quien escucha un llamado antiguo. La luz temprana se deslizaba sobre su espalda desnuda, dibujando cada músculo como si el propio sol quisiera esculpirlo. Su cabello oscuro caía sobre los hombros, y en su perfil se adivinaba una seriedad profunda, una tristeza oculta que lo envolvía como un manto. Josefina lo observó largo rato, intentando descifrar qué misterio lo acompañaba. Era fuerte, sí, tan fuerte que parecía invulnerable. Pero en la línea dura de su boca y en la sombra de sus ojos había una herida que ningún arma había provocado. Se incorporó despacio, con cuidado de no despertar a su hermana, y se acercó hasta quedarlo bastante cerca para escuchar el ritmo tranquilo de su respiración. Tenoch giró el rostro hacia ella, y sus miradas se encontraron en un instante que parecía suspendido. No fue necesario hablar para que Josefina sintiera un estremecimiento recorrerle la piel. Había en esos ojos oscuros algo que reconocía y que a la vez le era nuevo, una mezcla de fuerza contenida y de dolor guardado. «¿Siempre vigilas el amanecer?», preguntó ella con voz baja, temiendo quebrar la solemnidad de ese momento. Él tardó en responder, como si pesara cada palabra. «El amanecer me recuerda que sigo vivo, y a veces cuando uno ha perdido demasiado, eso es lo único que importa». Josefina bajó la mirada, pero no porque sintiera vergüenza,
sino porque esas palabras le atravesaron el pecho. Ella también había perdido la confianza en su padre, la seguridad de su hogar, la certeza de que el mundo sería justo. Sin embargo, lo escuchaba a él y entendía que la pérdida podía convertirse en raíz, no en condena. Se sentó sobre una roca y juntos observaron cómo el sol terminaba de salir. El calor todavía no era feroz, era apenas un abrazo tibio que envolvía la piel con dulzura. Un viento suave trajo olor a hierbas silvestres y con él un recuerdo inesperado. Josefina pensó en los días de infancia, cuando jugaba a recoger flores con su madre antes de que la enfermedad la arrebatara. Cerró los ojos y respiró profundo, y cuando volvió a abrirlos, descubrió que Tenoch seguía observándola. No había lujuria en esa mirada, no había prisa ni exigencia, había respeto, había un reconocimiento silencioso de su fortaleza, de la forma en que había cuidado a Magdalena en medio del sufrimiento. Por primera vez en su vida, Josefina sintió que un hombre la miraba no como objeto de un deber o de un juicio, sino como un ser completo. Esa certeza le encendió un fuego suave en el pecho, un calor distinto al del sol, un calor que la hizo sonreír sin darse cuenta. Tenoch desvió la vista hacia el horizonte, como si no quisiera que ella lo notara, pero era tarde. Josefina ya había descubierto esa chispa oculta en su interior, esa ternura escondida bajo la rudeza de guerrero. El resto de la mañana transcurrió en silencio, pero no era el silencio del desierto ni el silencio de la condena. Era un silencio lleno de significados invisibles, donde cada gesto contaba más que las palabras. Tenoch ofreció a las hermanas un puñado de maíz que había calentado sobre las brasas. Josefina aceptó con gratitud y al rozar sus manos sintió un temblor recorrerle el cuerpo. No lo mostró, pero dentro de sí supo que esa sensación había marcado un antes y un después. Mientras Magdalena despertaba, Josefina observó de nuevo al hombre que les había devuelto la vida. Y aunque aún no se atrevía a nombrarlo, aunque no pudiera decirlo en voz alta, supo que algo había comenzado a crecer dentro de ella, algo lento, paciente, profundo, como la raíz de un árbol que se abre camino en medio de las piedras. Y mientras el sol terminaba de elevarse sobre el cielo inmenso, Josefina comprendió que su corazón, hasta entonces firme y silencioso, empezaba a latir de una manera nueva, distinta, como si respondiera al llamado de un destino que acababa de revelarse frente a sus ojos. La tarde caía lenta, con un sol rojizo que pintaba de fuego las piedras y estiraba las sombras hasta convertirlas en figuras alargadas que parecían fantasmas del pasado. Josefina recogía hierbas que Tenoch le había señalado entre las grietas de la roca, mientras Magdalena descansaba bajo una manta improvisada, su respiración todavía frágil pero constante. El silencio del desierto se quebraba de vez en cuando con el graznido lejano de un cuervo o el silbido del viento que traía consigo olor a tierra seca. Y allí, entre esa quietud solemne, Josefina sintió que había llegado el momento de preguntar lo que ardía en su corazón. Tenoch estaba sentado junto al fuego, afilando con paciencia la hoja de su cuchillo. La luz del atardecer se reflejaba en sus cicatrices, marcando su piel como si cada una contara una historia. Josefina lo observó en silencio un instante, con una mezcla de respeto y de deseo de comprender. «Tus ojos», dijo al fin con voz baja pero firme, «llevan consigo un peso, como si hubieras visto demasiado dolor». El apache alzó la mirada y la sostuvo, inmóvil, como si calibrara la medida de sus palabras. Después, guardó el cuchillo a un lado y habló con esa voz grave que parecía salir de lo profundo de la tierra. «Porque así es. He visto cómo el hombre blanco quema los hogares de mi gente. He visto a mis hermanos caer con flechas en el pecho. He visto a mi mujer y a mi hijo morir bajo la crueldad de hacendados que se creen dueños no solo de la tierra, sino también de las vidas que la habitan». Josefina sintió un nudo en la garganta. El aire se volvió pesado y un escalofrío le recorrió la espalda. No sabía qué decir, pero tampoco necesitaba hacerlo, solo escuchar. «Cuando todo lo que amas se convierte en ceniza», continuó él, con la mirada perdida en el fuego, «aprendes a desconfiar del mundo.
Aprendes a vivir en silencio con la rabia como único compañero. Por eso vivo apartado. Por eso ya no me quedan palabras dulces, ni risas, ni familia. El viento sopló más fuerte, levantando chispas del fuego. Josefina se inclinó hacia adelante, con las manos apretadas sobre las rodillas, y sin embargo, susurró: «Nos salvaste a nosotras, a pesar de todo». Tenoch la miró fijamente. En sus ojos brillaba algo duro, pero también vulnerable, como el filo de un arma que ha sido usado tantas veces que ya no corta igual. No podía dejarlas morir. Ustedes no tienen la culpa del odio que corre en estas tierras. Y aunque no lo crea, señorita, todavía queda en mí una parte que se resiste a dejar que la injusticia venza por completo. Josefina respiró hondo, y de pronto sintió que su corazón latía con una fuerza desconocida. Ese hombre, que había perdido tanto, que había cargado con tanto dolor, estaba allí delante de ella, confesando heridas que jamás había mostrado a nadie. Y lo hacía con la honestidad desnuda de quien ya no tiene nada que perder. Se inclinó un poco más, acercándose al fuego, y sin apartar la vista de sus ojos dijo: «No todos somos como mi padre. No todos creemos que la sangre o el apellido hacen a una persona. Yo lo veo a usted, y lo que veo es honor». Las palabras quedaron flotando en el aire, y Tenoch apartó la mirada como si no supiera qué hacer con ellas. Se levantó, caminó unos pasos y clavó la vista en el horizonte que comenzaba a oscurecerse. Josefina lo siguió con los ojos, sintiendo que acababa de traspasar un umbral invisible. Había visto el dolor detrás de su fuerza, la humanidad detrás de la dureza. Esa noche, cuando el cielo se cubrió de estrellas, Josefina se recostó junto a su hermana dormida, pero el sueño no llegaba. Tenía en la mente la voz grave de Tenoch, su confesión dolorosa, sus silencios cargados de ausencias. Y en medio de ese desvelo, comprendió algo que la estremeció. No había encontrado solo a un salvador en el desierto. Había encontrado a un hombre que, como ella, conocía el filo del abandono y que, sin saberlo, le había devuelto el derecho de creer en algo más grande que el dolor. El fuego se fue apagando poco a poco, y antes de cerrar los ojos, Josefina lo vio de nuevo, de pie contra la inmensidad del cielo, firme como un roble solitario. Y en ese instante, sin decirlo aún, supo que algo en su corazón había comenzado a cambiar para siempre. En la hacienda Montalvo, el amanecer no traía paz, sino cuchicheos en los corredores y miradas furtivas en los establos. La ausencia de Josefina y Magdalena había comenzado a levantar rumores que se extendían más veloces que el humo de un fogón. Los peones evitaban hablar en voz alta, pero sus ojos se encontraban con un brillo de compasión que ninguno se atrevía a mostrar frente a don Hilario. El patrón, sentado en su despacho con las cortinas corridas y la mesa cubierta de papeles, escuchaba en silencio los comentarios que llegaban de los pueblos vecinos. Sus manos, que tantas veces habían acariciado el oro y contado monedas con calma, temblaban ahora de rabia y vergüenza. La noticia corría de boca en boca. 2 jóvenes de buena familia habían sido vistas en compañía de un apache. Para la gente del pueblo, aquello no era solo un escándalo. Era una afrenta, un golpe al orgullo de un hombre que siempre había presumido de linaje, de obediencia y de orden. Algunos murmuraban que las muchachas habían huido por voluntad propia, incapaces de soportar la tiranía de su padre. Otros más crueles decían que quizá el apache las había raptado. Pero el rumor que más lastimaba el ego de don Hilario era el que sugería que sus hijas podían preferir la libertad con un salvaje antes que el techo de la hacienda. Don Hilario golpeó la mesa con el puño y los vasos de cristal tintinearon como si temieran quebrarse. El orgullo herido le quemaba las entrañas más que cualquier ofensa. No podía permitir que su apellido quedara manchado, no podía aceptar que la sociedad lo mirara como a un hombre incapaz de controlar a las mujeres de su casa. La imagen de Josefina enfrentándolo aquel día, con los ojos encendidos de rebeldía, volvía a él una y otra vez como un látigo que lo azotaba en la memoria. Y el murmullo de los hacendados en la iglesia, los saludos fríos en la plaza, eran clavos que se le incrustaban en el pecho,
Convocó a sus capataces en el patio, hombres recios acostumbrados a obedecer sin preguntar. Con voz grave y endurecida por la cólera, les ordenó montar caballos, preparar armas y salir en busca del Apache. La misión era clara: traer de regreso a Josefina y a Magdalena, aunque fuese a la fuerza, y borrar de la faz de la tierra a ese hombre que había osado desafiarlo. Mientras pronunciaba esas órdenes, algo más se agitaba en su interior, un miedo oculto que no se atrevía a reconocer, porque si sus hijas habían encontrado refugio en aquel hombre, si habían preferido su compañía antes que el regreso al hogar, entonces ya no era cuestión de recuperarlas, sino de arrancarles la voluntad. Y en lo más profundo de su orgullo, esa idea lo aterraba más que la vergüenza pública. El aire de la hacienda se cargó de tensión. Las mujeres del servicio se persignaban en silencio, temiendo por las jóvenes a quienes habían visto crecer. Los trabajadores apartaban la vista, incapaces de borrar de sus oídos los gritos de aquella tarde en que don Hilario las condujo al desierto. Nadie se atrevía a enfrentarlo, pero en los ojos de muchos brillaba un reproche mudo. Al caer la tarde, los jinetes partieron. Los cascos de los caballos retumbaron sobre la tierra como tambores de guerra. El polvo levantado por la cabalgata quedó suspendido en el aire como una nube oscura que anunciaba desgracia. Don Hilario, en medio de ellos, apretaba los dientes y sostenía las riendas con furia, convencido de que su honor solo podía restaurarse con sangre. En el horizonte, mientras la luna comenzaba a asomarse tímida sobre el campo, el destino tejía ya el encuentro inevitable, porque cada paso de esos caballos los acercaba al campamento de Tenoch, a ese refugio donde las hermanas, por primera vez en mucho tiempo, habían conocido un atisbo de libertad y ternura. El choque entre dos mundos, el del poder orgulloso y el de la dignidad salvaje, estaba cada vez más cerca, y el precio que todos pagarían por ese enfrentamiento sería más alto de lo que nadie estaba preparado para soportar. El atardecer descendía sobre el desierto como un manto de fuego que se apagaba lentamente. El cielo se pintaba de tonos naranjas y púrpuras, y las sombras se estiraban largas, abrazando cada roca, cada arbusto seco, cada grano de arena. Josefina se encontraba sentada junto al fuego que Tenoch había encendido con paciencia, y la luz danzante iluminaba su rostro fatigado pero sereno. Magdalena dormía cerca, su respiración tranquila, sostenida por la recuperación que poco a poco iba ganando gracias a los cuidados del Apache. Josefina levantó la vista y lo encontró a él, de pie, mirando hacia el horizonte, como si dialogara con la inmensidad. La luz del crepúsculo bañaba su piel cobriza, y cada línea de su cuerpo se volvía más nítida, como si la naturaleza misma quisiera enmarcarlo en ese momento. Tenoch estaba en silencio, pero su silencio no era vacío, era profundo, cargado de pensamientos y memorias que Josefina deseaba conocer. Se acercó un poco más al fuego, intentando que el calor la envolviera, y entonces él giró hacia ella. Sus miradas se encontraron, y por un instante el tiempo se detuvo. Josefina sintió que la tierra entera se había quedado quieta, como si los insectos hubieran callado, como si hasta el viento se hubiera detenido para no interrumpir. Era una mirada intensa, pero no invasiva, una mirada que hablaba de respeto y al mismo tiempo de algo que comenzaba a encenderse en su interior. Tenoch se sentó frente a ella, y entre ambos solo había el fuego y un silencio lleno de significado. Josefina jugó con un grano de maíz en sus dedos, intentando ocultar el temblor que la recorría. Quiso hablar, pero las palabras se le atoraban en la garganta, como si no fueran suficientes para expresar lo que sentía. Él fue el primero en romper el silencio. «Tienes la fuerza de un río», dijo con voz grave, baja, casi un murmullo. «Aunque quieran detenerte, siempre encuentras la manera de seguir fluyendo». Josefina lo miró sorprendida. No estaba acostumbrada a recibir palabras de reconocimiento, mucho menos de un hombre. En la hacienda siempre la habían visto como un desafío, como un problema que debía corregirse. Ahora, por primera vez, alguien la veía tal como era y no como debía ser. «La fuerza no me sobra», respondió ella con honestidad,
Solo la uso porque si me dejo caer, arrastro conmigo a mi hermana. Tenoch asintió lentamente, y en sus ojos apareció un destello que ella no había visto antes, un brillo cálido que atravesaba la dureza de su rostro marcado por cicatrices. Ese brillo era ternura, y a Josefina le bastó para sentir que algo dentro de ella comenzaba a rendirse, a confiar, a abrirse. El viento cambió y trajo consigo olor a salvia y a tierra fresca. Las llamas crepitaron con fuerza, iluminando sus rostros. Josefina se dio cuenta de que nunca había estado tan cerca de un hombre sin sentir miedo o imposición. Con Tenoch, la cercanía no era amenaza, sino refugio. Sus manos, sin proponérselo, se acercaron al fuego al mismo tiempo, y en ese instante los dedos de ambos se rozaron. Fue un roce leve, apenas un segundo, pero el contacto encendió un calor distinto, más poderoso que el fuego. Josefina contuvo la respiración. Tenoch no retiró su mano de inmediato. No se atrevieron a mirarse, porque el silencio ya lo decía todo. El cielo terminó de oscurecer y las estrellas comenzaron a nacer una a una, como flores que se abren en la penumbra. Josefina levantó la vista y suspiró. «Qué extraño», dijo en voz baja. «Toda mi vida pensé que el desierto era un lugar de muerte, y ahora, bajo estas estrellas, siento que aquí comienza mi vida de verdad». Tenoch la observó en silencio, y aunque no pronunció palabra, en la firmeza de su mirada estaba la confirmación de que pensaba lo mismo. Josefina se sonrojó, y en su pecho algo latía con una fuerza desconocida, como si cada latido fuera un aviso de que estaba entrando en un territorio nuevo, peligroso y maravilloso al mismo tiempo, el territorio del amor. Esa noche, el desierto no fue cruel, fue cómplice. El fuego, las estrellas y el viento se unieron para sellar un pacto invisible entre dos almas que, sin saberlo, acababan de encontrarse en el momento exacto en que más lo necesitaban. Y aunque ninguno de los dos lo dijo, los corazones de ambos ya se reconocían como destino. El amanecer llegó con un silencio inquietante. El desierto parecía contener la respiración, como si presintiera que algo estaba a punto de romper la calma. Josefina se levantó temprano, acomodando una manta sobre los hombros de Magdalena, que seguía dormida. Al volver la vista, encontró a Tenoch ya de pie, mirando el horizonte con el rostro endurecido. Su mirada no era la de los días anteriores. Estaba alerta, como un lobo que presiente la amenaza antes de que aparezca. Josefina no tardó en comprender. El aire traía consigo un murmullo distante, el repiqueteo de cascos que retumbaba bajo la arena como un trueno subterráneo. El corazón le dio un vuelco. Reconocía ese sonido. Era la hacienda que venía a reclamar lo que había despreciado, la furia de un padre disfrazada de ejército. Magdalena despertó sobresaltada y al escuchar el galope se llevó las manos al pecho. «¡Es él!», susurró con los ojos desbordados de miedo. «Padre viene por nosotras». Josefina apretó su mano, firme, decidida, aunque dentro de sí temblara como una rama bajo tormenta. «No nos llevará», dijo con voz que no admitía réplica. «No después de todo». En cuestión de minutos, los jinetes aparecieron en la lejanía, levantando una nube de polvo que se acercaba cada vez más. Al frente, imponente y sombrío, cabalgaba don Hilario, el rostro crispado, los labios tensos como una línea de hierro. No era un padre que venía a rescatar, era un hombre herido en su orgullo que venía a castigar. Tenoch se interpuso de inmediato entre las hermanas y el peligro. De pie, sin más arma que su cuchillo y el arco colgado a la espalda, se erguía como un muro de carne y espíritu frente a una docena de hombres armados. El sol naciente iluminaba su torso desnudo, y por un instante, Josefina pensó que parecía un gigante nacido de la tierra misma, un guardián que no necesitaba de ejércitos para ser invencible. Don Hilario tiró de las riendas y detuvo a su caballo frente a ellos. Sus ojos, oscuros de ira, se clavaron primero en Tenoch y luego en sus hijas. «¿Así es como me pagan?», rugió con voz que retumbó como látigo, huyendo con un salvaje, escupiendo el nombre que les di. Magdalena bajó la cabeza, incapaz de sostener esa mirada. Josefina, en cambio,
dio un paso al frente. Sus labios resecos temblaban, pero su voz salió clara, limpia, como un río que rompe una presa. No huimos, padre. Nos abandonaste. Nos entregaste a la muerte y fue este hombre, al que llamas salvaje, quien nos devolvió la vida. Los hombres que acompañaban a don Hilario se miraron entre sí. Algunos apartaron la vista, incómodos, porque en el fondo sabían que esas palabras eran verdad. El rostro de don Hilario, sin embargo, se volvió aún más rígido, como una máscara de piedra. «Vuelvan conmigo ahora mismo», ordenó. «No permitiré que el apellido Montalvo sea manchado por la desobediencia de dos mujeres». Josefina respiró hondo y sintió en ese instante que toda su vida había estado destinada a este momento. Elegir entre la obediencia ciega que la ahogaba o la libertad que había descubierto junto a Tenoch. Sus ojos buscaron los de él, y en su mirada encontró la respuesta. No estaba sola. «Prefiero morir aquí, bajo este cielo, antes que volver a vivir bajo tu vergüenza», dijo, y su voz resonó con la fuerza de un juramento eterno. Un murmullo recorrió a los hombres montados. Don Hilario palideció, herido no solo en su orgullo, sino en la certeza de que había perdido el dominio sobre sus hijas. Levantó el brazo, dispuesto a dar la orden de ataque, pero Tenoch dio un paso al frente, alzando el cuchillo, y su voz grave, firme como un trueno contenido, cortó el aire. «Si alguien se atreve a tocarlas, tendrá que pasar primero por mí». El silencio que siguió fue denso, insoportable. Hasta los caballos parecieron inquietarse. Josefina sintió que su corazón golpeaba en el pecho con tanta fuerza que podía escucharlo. Se colocó junto a Tenoch, erguida, sin miedo, y tomó la mano de Magdalena para atraerla consigo. Y así, juntas, las dos hermanas se alinearon a su lado, como tres columnas de una misma fortaleza. Ese gesto lo cambió todo. Ya no era solo un hombre defendiendo a dos mujeres, era una familia naciente que se plantaba frente a la tiranía. Era la rebeldía de la sangre y del amor contra el poder del miedo. Don Hilario bajó lentamente el brazo, la mandíbula apretada, los ojos ardiendo de furia. Sabía que la batalla no sería sencilla. El orgullo exigía que destruyera aquel desafío, pero una parte de él comprendió que ya había perdido lo más importante: el control sobre las voluntades de quienes había intentado someter. El sol ascendía en el cielo, iluminando la escena como si el mismo día quisiera presenciar aquel duelo invisible entre cadenas y libertad. Y en ese amanecer cargado de tensión, quedó sellado el destino. Nada volvería a ser igual, porque Josefina ya había elegido. Había elegido al amor antes que al miedo, a la dignidad antes que a la obediencia. Y Tenoch, a su lado, era la prueba viviente de que incluso en el desierto más cruel podía florecer la esperanza. La noche había caído sobre el desierto como un telón de terciopelo oscuro, cuajado de estrellas que brillaban con la intensidad de lámparas eternas. Después del enfrentamiento con don Hilario, la tensión aún vibraba en el aire, como el eco de un trueno lejano que se niega a desvanecerse. Josefina, agotada, caminaba junto a Tenoch y Magdalena por un sendero oculto entre dunas hasta llegar a un rincón donde las piedras formaban un refugio natural. Allí encendieron un fuego pequeño, suficiente para darles calor y un respiro después de la tormenta vivida. Magdalena se quedó dormida casi de inmediato, rendida al cansancio, y Josefina se quedó en silencio, observando las llamas danzar. Tenoch estaba frente a ella, sentado con las piernas cruzadas, el rostro serio iluminado a medias por el resplandor del fuego. El silencio entre ellos no era incómodo, sino intenso, cargado de lo que ninguno se atrevía todavía a decir. Josefina bajó la mirada hacia sus propias manos, aún marcadas por la cuerda que días atrás la había condenado. Pasó los dedos suavemente sobre esas cicatrices frescas y un escalofrío le recorrió el cuerpo. Cuando levantó la vista, descubrió que Tenoch la miraba, y en sus ojos había una mezcla de respeto y ternura que la estremeció. «¿Por qué me sostuviste hoy frente a mi padre?», preguntó ella con la voz temblorosa pero firme. «Pudo costarte la vida». Él tardó en responder, como si buscara dentro de sí las palabras correctas.
porque tu dignidad vale más que mi vida. Y porque, aunque no lo entiendas aún, desde el momento en que te vi, supe que el destino no me había llevado hasta ti por casualidad. Josefina sintió que el pecho le ardía. Bajó los ojos, incapaz de sostener esa intensidad, pero en su interior algo se encendía con la fuerza de un fuego nuevo. Jamás nadie le había hablado de esa manera. Jamás había sentido que un hombre la defendiera no por orgullo propio, sino por el valor que veía en ella. El viento nocturno sopló, trayendo olor a salvia y a tierra fresca. El fuego crepitó, lanzando chispas que ascendían como estrellas diminutas que se unían al cielo. Y en ese instante, Josefina supo que estaba viviendo un momento irrepetible. Tenoch se levantó y dio un paso hacia ella. Josefina lo miró sin apartarse, y cuando él extendió la mano, ella la aceptó sin miedo. Se quedaron así, de pie, frente al fuego, sus manos unidas. La respiración de ambos se aceleró, no por cansancio, sino por la cercanía que crecía entre ellos. El corazón de Josefina latía con tanta fuerza que le parecía escucharlo en sus oídos. Tenoch bajó lentamente el rostro, y ella, con los ojos cerrados, esperó. Y entonces, sus labios se encontraron por primera vez. No fue un beso arrebatado ni impetuoso, fue un beso lento, profundo, lleno de respeto y de un sentimiento que estaba naciendo con fuerza indomable. Sus labios se rozaron como quien pronuncia un secreto, como quien entrega un juramento sin palabras. Y en ese instante, el mundo desapareció. No había pasado, ni dolor, ni orgullo de un padre, ni cadenas, ni amenazas. Solo existían ellos dos, fundidos en un mismo latido. Cuando se separaron, Josefina apoyó la frente en el pecho de Tenoch. Su respiración se mezcló con la de él, y sintió bajo su piel el ritmo firme de un corazón que parecía prometerle protección. Tenoch acarició su cabello con una delicadeza inesperada en un guerrero marcado por tantas batallas, y ella comprendió que ese hombre no solo la había salvado de la muerte en el desierto, sino que también la estaba rescatando del vacío que había sentido toda su vida. El fuego seguía ardiendo, testigo silencioso de aquel pacto sin palabras. Josefina cerró los ojos y se dejó envolver por la seguridad de sus brazos. Por primera vez, no sintió miedo del futuro. Por primera vez, creyó que la vida podía comenzar de nuevo. Y mientras la luna vigilaba desde lo alto, se selló en la oscuridad un amor que sería capaz de enfrentar incluso a la furia del mundo. El sol se levantaba lento aquella mañana, extendiendo sobre la arena un resplandor dorado que parecía prometer calma, pero la calma en el desierto siempre era frágil. Magdalena, que había dormido intranquila, despertó con un leve quejido. Josefina, atenta como siempre, se inclinó hacia ella y descubrió que su frente ardía con un calor que no venía del sol. Su piel estaba húmeda, no de sudor limpio, sino de fiebre. «Magdalena», susurró, acariciándole el rostro con desesperación. «Aguanta, hermana, no me dejes». La joven abrió los ojos apenas un instante, sus pupilas nubladas por el cansancio. Murmuró algo incomprensible y volvió a cerrarlos. Josefina sintió cómo la angustia le apretaba la garganta, pero no lloró. En lugar de lágrimas, la sostuvo con firmeza entre sus brazos, como si su propia fuerza pudiera mantenerla con vida. Tenoch se acercó, observando con la gravedad de quien conoce demasiado bien el lenguaje del dolor. Colocó una mano en la frente de Magdalena y sus facciones se tensaron. «La fiebre está subiendo», dijo con voz grave, «pero no está perdida. Hay remedios que la tierra ofrece, y yo los conozco». Josefina lo miró con los ojos llenos de súplica. «Haz lo que tengas que hacer, pero sálvala. Ella es todo lo que tengo». Tenoch asintió y se internó en el paisaje árido con paso firme. Sus hombros desnudos brillaban bajo el sol naciente, y en cada movimiento había urgencia y determinación. Josefina, mientras tanto, humedecía con agua el pañuelo que llevaba y lo colocaba sobre la frente de su hermana, susurrándole recuerdos para mantenerla despierta. Las risas de la infancia, las canciones que su madre les enseñaba, el olor del pan recién hecho en las mañanas de domingo. El tiempo parecía eterno
hasta que Tenoch regresó con un manojo de hierbas silvestres de hojas alargadas y tallos amargos. Preparó con destreza una infusión en un cuenco de barro, mezclando agua y plantas con movimientos que parecían rituales. El olor era fuerte, penetrante, casi áspero, pero en él había un poder antiguo, un conocimiento heredado de generaciones que sabían escuchar la voz de la naturaleza. Josefina sostuvo la cabeza de Magdalena mientras Tenoch le acercaba el cuenco. La joven, entre delirios, bebió a sorbos pequeños. Josefina le acariciaba el cabello, susurrándole al oído palabras de aliento. «Bebe, hermana, bebe, porque tu vida no termina aquí, porque aún nos esperan días hermosos». La tarde cayó sobre ellas con un silencio denso. La fiebre no cedía de inmediato y cada minuto era un desafío. Josefina no se separaba de Magdalena. La sostenía contra su pecho, como si quisiera prestarle su propio aliento. Y Tenoch, aunque intentaba mantener la calma, no podía ocultar la tensión en sus ojos. Él sabía que la muerte rondaba cerca, como un buitre paciente, y no estaba dispuesto a permitir que se la llevara. Cuando el cielo comenzó a encenderse de estrellas, Magdalena abrió lentamente los ojos. Su respiración, que había sido agitada y débil, se volvió más pausada. El calor de su frente empezó a disminuir. Josefina la abrazó con fuerza, dejando escapar un sollozo de alivio que había contenido durante horas. «Gracias, Dios mío, gracias», susurró, pero al mirar hacia Tenoch, entendió que la gratitud también debía dirigirse a él. El apache se mantuvo de pie, con el rostro iluminado por el fuego, observando la escena en silencio. No reclamó mérito, no pidió reconocimiento, pero en su mirada había un destello suave, como si el corazón endurecido por tantas pérdidas se hubiera conmovido al ver a las hermanas unidas de nuevo. Josefina se levantó y se acercó a él. Sus ojos brillaban aún de lágrimas, y sin pensarlo tomó sus manos ásperas entre las suyas. «La salvaste», dijo con voz quebrada, «y al salvarla, me salvaste a mí también». Tenoch no respondió, pero su silencio lo dijo todo. Josefina sintió en ese instante que entre ellos se había sellado algo más que un pacto de gratitud. Había nacido una alianza indestructible, un lazo que no se rompía con palabras ni con promesas, sino con actos que tocaban lo más profundo del alma. Esa noche, mientras Magdalena dormía en paz y el desierto se envolvía en la música de los grillos, Josefina se permitió por primera vez soñar. Y en ese sueño no había cadenas, ni vergüenza, ni abandono. Solo veía el rostro de Tenoch mirándola con esa intensidad que la hacía sentir viva, y comprendía que, aunque aún no lo hubiera dicho en voz alta, su corazón ya había elegido. La luna se alzaba sobre el desierto como un ojo blanco que todo lo vigilaba. El aire estaba cargado de presagio y ni siquiera el canto de los grillos se atrevía a quebrar ese silencio expectante. Josefina sentía que algo invisible se cernía sobre ellos, un peso en el pecho que no se debía al cansancio. Tenoch lo había percibido también. Sus movimientos eran más cautelosos, sus ojos recorrían la oscuridad como si supieran que allí se ocultaba un peligro antiguo. Y no tardó en revelarse. El eco de cascos se acercó desde la lejanía, retumbando en la tierra como un tambor de guerra. Josefina apretó la mano de Magdalena, que aún se recuperaba de la fiebre, y ambas se refugiaron detrás de Tenoch. En el horizonte apareció la silueta de varios jinetes. Al frente, montado con arrogancia y con la mirada cargada de odio, iba don Hilario. Su figura, iluminada por la luz plateada, parecía más espectro que hombre, como si el rencor lo hubiera vaciado de alma. «Entréguenmelas», rugió levantando el brazo con un látigo que brilló como serpiente bajo la luna. «Son mías, llevan mi sangre, y no permitiré que la deshonren viviendo como salvajes». Josefina dio un paso al frente, con la voz firme, aunque el corazón le golpeara en el pecho. «No somos tuyas, padre. Nunca lo fuimos. Nos abandonaste, y fue este hombre a quien llamas salvaje quien nos devolvió la vida». Las palabras de su hija lo hirieron más que cualquier cuchillo. Los hombres que lo acompañaban intercambiaron miradas incómodas, pero el orgullo de don Hilario
Era un monstruo que ya no podía domar. Con una señal brusca, ordenó el ataque. Los jinetes cargaron, y la arena se levantó en torbellinos. Tenoch se adelantó, erguido como un roble en medio de la tempestad. Su cuchillo brillaba, y su arco silbaba en la noche, derribando a más de uno. Los caballos relinchaban, los hombres gritaban, y en medio de ese caos Josefina sostenía a Magdalena, implorando que la tormenta no se las llevara. Don Hilario, enloquecido, desmontó y avanzó hacia sus hijas con la mirada desquiciada. Su rostro, endurecido por los años y por la soberbia, se contrajo en una mueca de odio. «Te lo advertí, Josefina», escupió. «Prefieres la vergüenza antes que obedecerme». Ella no retrocedió. Temblaba, sí, pero no dio un paso atrás. «Prefiero morir libre a vivir bajo tus cadenas». Las palabras resonaron como sentencia, y en ese instante don Hilario levantó su látigo contra ella. Pero antes de que pudiera descargarlo, Tenoch se interpuso. El golpe cayó sobre su espalda desnuda, arrancándole un rugido que no era de dolor, sino de furia contenida. Se volvió contra el hacendado, y sus ojos, oscuros y encendidos, eran los de un hombre que no luchaba solo por sí mismo, sino por el derecho de quienes habían sido humillados. El forcejeo fue brutal. El padre y el apache se enfrentaron como dos mundos irreconciliables, la soberbia de un linaje que se creía dueño de todo contra la dignidad de un hombre que había aprendido a sobrevivir en medio de la pérdida. El cuchillo de Tenoch voló de su mano, y don Hilario, aprovechando la ventaja, sacó su pistola, la apuntó directamente hacia él, con el dedo temblando de rabia. Fue entonces cuando Josefina, sin pensarlo, se interpuso entre ambos, abriendo los brazos como un escudo humano. Su voz resonó en la noche, firme y clara. «Si quieres acabar con él, tendrás que matarme primero». El mundo pareció detenerse. El dedo de don Hilario vaciló en el gatillo. Los ojos de Josefina, brillando de lágrimas, lo desarmaban más que cualquier arma. Tenoch, jadeante, la sostuvo por los hombros, intentando apartarla, pero ella permaneció firme, erguida como nunca antes. La luna iluminó el rostro de don Hilario, y por primera vez se vio en sus ojos algo distinto al orgullo, un destello de duda, de vacío, de derrota. Sus manos temblaron, y con un grito ahogado de impotencia bajó el arma. Pero el odio no se apaga fácilmente. Dio un paso atrás, tropezó con la arena y cayó al suelo. Su corazón, consumido por los años de rencor, no soportó más. Allí, en medio del desierto que había elegido como tumba para sus hijas, don Hilario Montalvo exhaló su último aliento, derrotado no por la fuerza de un enemigo, sino por el peso de su propio orgullo. El silencio regresó, roto solo por el jadeo de los caballos que se alejaban y por el crujir del fuego que aún ardía en el campamento. Josefina cayó de rodillas, con el cuerpo tembloroso, y Tenoch se inclinó para sostenerla. Ella levantó la vista hacia él, con lágrimas brillando en sus mejillas, y comprendió que habían sobrevivido, que habían resistido lo impensable. Magdalena, aún débil, se acercó tambaleante y abrazó a su hermana. Las dos se fundieron en un llanto de alivio, mientras Tenoch permanecía de pie junto a ellas, protector, firme, como la roca que había sido en medio de la tormenta. Y en esa noche de luna alta, comprendieron que la muerte no había vencido, que lo que había nacido entre ellos, esa unión forjada en el dolor y la esperanza, era más fuerte que cualquier odio, más eterno que cualquier apellido. Porque en el corazón de Josefina y en la mirada de Tenoch ardía ya una promesa. La vida no volvería a ser cadena, sino camino hacia la libertad. El amanecer llegó con un resplandor distinto, como si el mismo cielo quisiera borrar con luz el recuerdo de la sangre y del odio. El desierto, que tantas veces había parecido sepulcro, se abría ahora como un vientre fértil dispuesto a dar vida. Josefina, de pie sobre la arena dorada, contemplaba el horizonte con los ojos humedecidos. El viento jugaba con sus cabellos sueltos, y en su pecho ya no había miedo, sino una calma profunda, la certeza de que un nuevo destino había comenzado. A su lado,
Tenoch sostenía su mano. Sus dedos ásperos, marcados por cicatrices, parecían hechos para protegerla, y sin embargo la tocaban con una delicadeza que desarmaba cualquier sombra. Josefina lo miró, y en sus ojos encontró no solo al guerrero que había enfrentado a su padre, sino al hombre que había devuelto sentido a sus días. Había aprendido que el amor no siempre llega con promesas dulces, sino con la fuerza silenciosa de quien se queda cuando todo lo demás desaparece. El tiempo pasó, y en un claro del valle donde el agua corría escondida entre piedras y hierbas frescas, se celebró una unión que desafiaba prejuicios. Josefina vestía un sencillo vestido blanco que ella misma había cosido con las telas rescatadas de la hacienda. En el cabello llevaba flores silvestres recogidas por Magdalena esa mañana. A un lado, un anciano de la tribu apache bendijo el enlace con palabras en su lengua, mientras un sacerdote mestizo, invitado por pura voluntad de las hermanas, ofreció también su bendición cristiana. Así, bajo un cielo abierto y frente al murmullo de un río secreto, se selló la unión de dos mundos que hasta entonces parecían irreconciliables. Cuando Josefina y Tenoch entrelazaron sus manos y juraron vida juntos, los presentes sintieron que la tierra misma se estremecía de gozo. Pocos meses después, nació un niño al que llamaron Nahuel, y su llanto fue un canto de victoria sobre la condena. Cada mirada de Tenoch hacia su hijo estaba cargada de redención, y Josefina, al acunarlo, sabía que aquella criatura era el fruto no solo de su amor, sino de su resistencia. Magdalena, que había sido marcada por rumores crueles de infertilidad, también encontró su camino. Un joven guerrero de la tribu, Ahyu Valdivia, la cortejó con paciencia y respeto. Donde otros la habían señalado como mujer rota, él la miró como mujer completa. Magdalena, al principio temerosa, permitió que su corazón se abriera, y el milagro llegó. Contra todos los pronósticos, su vientre dio vida. El día que su hijo Tobías lloró por primera vez, Magdalena comprendió que las palabras de desprecio que un día la hirieron no eran verdad, y que la dignidad de una mujer nunca depende de la voz de otros, sino de la fuerza de su propio espíritu. El valle que antes había sido refugio se transformó en hogar. Los niños crecían jugando entre flores y piedras, escuchando tanto los cantos apaches como las nanas que Josefina y Magdalena recordaban de su madre. El eco de don Hilario quedó atrás, no como un fantasma, sino como una advertencia. El orgullo vacío destruye, pero el amor siempre construye. Una tarde, mientras el sol se despedía con un resplandor rojo y el viento olía a hierba fresca, Josefina tomó a Nahuel en brazos y miró a su hermana acunando a Tobías. Tenoch se acercó y la rodeó con su brazo fuerte, y Ahyu sonreía desde lejos mientras tallaba madera para los niños. El cuadro era perfecto. Dos mujeres que un día habían sido condenadas al abandono, ahora eran madres, esposas y dueñas de su destino. Con lágrimas de gratitud en los ojos, Josefina alzó la mirada al cielo y susurró: «Donde un día quisieron enterrarnos, floreció la vida». Tenoch, escuchándola, besó su frente y respondió en voz baja: «El desierto no fue tumba, fue cuna». Y mientras el viento mecía las flores y los niños reían, la historia se cerró con la certeza de que la muerte no había tenido la última palabra. Porque allí, en ese valle escondido, lo que había comenzado como condena terminó convertido en una estirpe de amor y libertad que ni el tiempo ni el olvido podrían borrar jamás. Antes de despedirnos, quiero pedirte algo muy especial. Si esta historia tocó tu corazón, ayúdanos a que más personas puedan escucharla. Suscríbete al canal, regálanos un me gusta y comparte este video. Así hacemos crecer juntos esta comunidad que cree en la fuerza del amor y en la belleza de los romances de época. Y para saber que estuviste aquí, deja en los comentarios una sola palabra: renacer. Esa será nuestra señal de que caminamos unidos, construyendo un espacio donde las historias de amor nunca mueren.